hoy vamos a tratar un tema vinculado al lavado de activos, ¿no? Entonces, yo le he querido llamar sobornos presidenciales, ¿no? Y repasar un poquito cuáles son las técnicas que utilizan los lavadores de activos, eh, digamos, en los casos de alto perfil, ¿no? Entonces, como ustedes saben, Latinoamérica está plagada de escándalos por temas de corrupción. En general, Latinoamérica. En particular, en mi país, en Perú, hay varios presidentes con arresto domiciliario, con prisión preventiva, uno con extradición, otro con tenemos un caso de suicidio también, ¿no? O sea, realmente ha sido muy penoso ver cómo a través de la justicia que de alguna manera ha funcionado, se han procesado o están en proceso de revisión de estos casos judiciales, y todos vinculados a corrupción, ¿no? Entonces, el caso más sonado es el caso de los sobornos, pero el soborno no es el único tipo de corrupción, ¿no? Entonces, el soborno nosotros lo conocemos muy bien, ¿no? Porque el soborno en el día a día existe, eh, digamos, la clásica coima cuando hay una multa para que la autoridad no ponga la multa o para que la autoridad le perdone al que ha incumplido. Bueno, son cosas que nosotros la vemos en el día a día. O cuando también hay sobornos para que un muchacho agilice un proceso, ¿no? Mira, acelérame en esta fila, ponme primero y le dan una moneda, un billete. Entonces el soborno es como muy, digamos, está muy metido en el día a día, lamentablemente, de la sociedad. Entonces es lo más conocido, pero el soborno es más complejo de lo que parece. El soborno tiene unos hermanos, unos familiares muy cercanos, ¿no? Como por ejemplo el tráfico de influencias, ¿no? Legalmente, yo no soy abogado, pero entiendo que legalmente es, digamos, un acto de corrupción distinto, ¿no? Luego también el cohecho, ¿no? La extorsión, ¿no? La extorsión es probablemente el más parecido, ¿no? O sea, no es el caso de una persona que quiere sobornar a una autoridad de tránsito para que le perdone la multa que le corresponde, sino más bien es la autoridad de tránsito quien le dice, mira, creo que has incumplido una de las normas y si no me pagas este billete te ponemos esta sanción, ¿no? Entonces, es un familiar bastante cercano del soborno. Todos esos son actos de corrupción. Entonces, nos vamos a enfocar ahora en el soborno. El soborno, por cierto, también existe en las actividades del sector privado, ¿no? O sea, también existen las actividades del sector privado, ¿no? Imagínense una persona, un cliente de una organización sobornando al vigilante, ¿no? Del establecimiento para que el vigilante le acelere en la fila y la persona no tenga que esperar 30 minutos de fila, sino que vaya directamente, ¿no? Porque llega con el vigilante, con la autoridad y la pone primero en la fila, ¿no? Entonces, el soborno también existe en la actividad privada. Pero lo cierto es que en la actividad privada los controles están mejor puestos que en la actividad pública, ¿no? En general, estoy hablando en general. Ahora bien, el soborno tiene algunas características, o me gustaría hacer algunos comentarios sobre el soborno para poder entenderlo bien y poder gestionarlo, porque al final esa es la idea. La idea es que aquí uno tenga un mejor entendimiento de los temas de soborno y pueda usarlo para que podamos tener mejores organizaciones, ¿no? Tanto en el sector público como en el sector privado.
Bien, entonces lo primero que hay que entender del soborno es que el soborno no es necesariamente una entrega de dinero, o sea, no es dinerario, ¿no? Entonces, el soborno tiene otros formatos. Por ejemplo, el soborno puede ser una invitación a cenar o una invitación a almorzar. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo puede ser eso un soborno? Bueno, si te invitan a un restaurante donde la cuenta son $1.000 o $2.000, eso podría ser un soborno. ¿Ok? Entonces, y no es un regalo, o sea, no tiene que ser algo, pero no es dinerario, no tiene que ser algo tangible. El soborno también, o las compensaciones por soborno se pueden dar bajo el formato de experiencias, ¿no? La experiencia de comer en determinado restaurante que es el mejor del mundo, o el más caro del mundo, o el que tiene la mejor vista, o sea, ese tipo de cosas también se puede considerar soborno. Entonces eso es importante porque eso le da una naturaleza amplia. Y eso hay que considerarlo dentro de nuestras políticas de regalos en las organizaciones. Bien, la segunda cosa, ¿no? Por eso, digamos, si te invitan a un congreso, ¿no? Con todo pagado, pero ese congreso es, no sé, en Dubái, y los gastos de ese congreso son $10.000, por decir algo, eso puede ser considerado un soborno, ¿no? Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta, primero, ¿no? O sea, se puede presentar bajo varios formatos. El segundo importante, ¿no? Es que normalmente en el pensamiento tradicional, el soborno es primero te pago y después me haces el favor, ¿no? O digamos, el policía corrupto que va a aceptar una multa para no poner va a aceptar una coima para no poner la multa, le dice, págame y te perdono la multa. Si no me pagas, no te perdono la multa. Entonces eso implica una secuencialidad, ¿no? Digamos, en el proceso de soborno. O sea, primero es el pago y después es la compensación o el favor. Bueno, eso realmente no tiene por qué ser así. No necesariamente, ¿no? Entonces, cuando tú ves los sobornos complejos, ¿no? Entonces viene alguien y pone, mira, aquí está, te estoy dejando $1.000.000. ¿Por qué no te regalo? Y no le pide nada. Entonces, cuando esa persona o ese candidato presidencial sea gobernante, ahí es donde, digamos, le va a pedir el favor o la contraprestación, o si es que se puede llamar así, o la compensación, ¿no? Entonces, no hay una secuencia, ¿no? Que es que primero el dinero y después es el favor. No, o sea, digamos, eh, no hay, digamos, un orden temporal en el soborno. Eso es bien importante, ¿no? Y eso nos permite entender mejor las cosas. ¿Por qué? Porque si tradicionalmente nosotros pensamos que hay esa secuencialidad, nosotros decimos, pero me ha dado esto, pero no me ha pedido nada, entonces esto no puede ser un soborno. Y como hemos dicho, el soborno es bastante más complejo, ¿no? Entonces, eh, vamos a dar inicio, entonces, con esas consideraciones. Estalla el escándalo de Odebrecht, ¿no? Y Odebrecht declara, para acogerse a la colaboración eficaz, confiesa haber sobornado, la cifra bordea los $3.500 millones de soborno, $3.500 millones de soborno, y también se sabe que en Latinoamérica hay varios presidentes y expresidentes en ese momento, cuando está ahí el escándalo, que estaban de alguna manera involucrados. ¿Ok? Involucrados. Bueno, ya les conté el caso de mi país. Voy a tocar un caso particular aquí, basándome en investigaciones periodísticas, que es uno de los casos más avanzados que tenemos de investigación, y está más avanzado y está con mucha información, producto de que ha tomado muchos años, ¿no? Poder encarcelar al expresidente Alejandro Toledo. Entonces, las personas que buscan la corrupción
como actividad, van a querer llegar a los poderes más altos. O sea, esto no está escrito en ningún lado, pero simplemente es sentido común, ¿no? O sea, él va para buscar el mayor poder posible, va a tratar, la persona que hace el soborno, de llegar a las personas de más alto perfil, más alta autoridad, más alta jerarquía, o sea, los presidentes, ¿no? Y por las cifras que se mencionan, los sobornos presidenciales van en decenas de millones de dólares, ¿no? Varias decenas de millones de dólares. Entonces estamos hablando de 20 millones de dólares para arriba, de 20 millones de dólares para arriba. Ahora bien, ¿cómo se soborna entonces a un presidente? ¿No? Hay que pensar con cabeza de defraudador, o sea, cómo esa persona logra pagarle 20 millones de dólares, suponiendo que sean 20, pueden ser 200, pero vamos a suponer que le tiene que pagar 20 millones de dólares para pedirle una, digamos, una mega obra. Muy bien. ¿Cómo funciona eso desde el punto de vista del lavado de activos? Ahí el riesgo es mucho más alto porque el riesgo en lavado de activos o el impacto del riesgo es proporcional al escándalo. ¿Ok? Es proporcional al escándalo. ¿Vale? El principal efecto de que se conozca una actividad de lavado de activos no es la multa, no es la multa, es el daño a la reputación. Y eso va en proporción al tamaño del escándalo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, fíjense lo que nosotros tenemos. Cuando es un presidente, el escándalo es más grande. Entonces, ¿qué significa? Que si el riesgo es más alto, los que intervienen en este proceso tienen que tomar mayores cuidados, ¿no? Tienen que ser mucho más cautelosos, cuidadosos con este proceso de elaboración del lavado de activos. Es decir, que el dinero llegue a donde tiene que llegar sin que nadie se dé cuenta. ¿Ok? Bueno, entonces, lo primero que nada, que como estamos hablando de una materialidad importante, que la he puesto de 20 millones de dólares para arriba, ¿no? Y podría ser 50, 100, 200. Bueno, entonces, primero que nada, digamos, tiene una naturaleza diferente como a las típicas coimas por pasarse la luz roja o de exceso de velocidad, ese tipo de casos en donde el billete se esconde, ¿no? en un papel y se le da al policía corrupto y entonces se dio el acto de corrupción, el soborno. En este caso es diferente. No podemos o no se puede sobornar a un presidente con una maleta llena de dinero. Este fin de semana, por cierto, este fin de semana o los días pasados, volví a ver la trilogía del Padrino, ¿no? Y no me canso de aprender de esta película. Perdón por el spoiler, pero en la parte 3, por cierto, o sea, digamos, recién ahora entendí que la visión de Michael Corleone era salirse del negocio ilegal, ¿no? Y materializar completamente las operaciones o sea, hacer un lavado de activos completo, llegar hasta la integración y convertir al negocio ilícito en un negocio lícito. Bueno, pero en la última parte, uno de los hermanos, Fredo, le lleva un maletín a Michael Corleone de 2 millones de dólares y le dice, aquí están los 2 millones de dólares. Y él dice, gracias, sí, esto es para el presidente de Cuba, ¿no? Eso es lo que aparece en la película. Esos 2 millones de dólares, cuando los actualizamos por inflación, es más o menos la cifra superior a 20 millones de dólares que les estoy comentando actualmente, ¿no? Bueno, entonces, y la llevaba en un maletín. Hoy en día no se puede usar un maletín, no se podría hacer un soborno con maletín porque, digamos, o sea, en una maleta grande pueden entrar 20 millones de dólares, ¿no? Una mega maleta, pero después
eso tiene mayores probabilidades de que alguien le encuentre, algo puede pasar, y el problema no solamente es para el sobornado, sino para el que soborna. Si es que esto se sabe, hay un problema de doble tipo. Entonces, los lavadores de activos tienen que tener mucho cuidado con este tipo de operaciones. Entonces, maleta no puede ser, tampoco puede ser una transferencia bancaria, ¿no? Cuando le dicen, dame tu número, a ver, te voy a transferir, ¿no? O sea, tampoco puede hacerse así, porque la materialidad salta a la vista, ¿no? Y digamos, si ese presidente o expresidente tiene una cuenta en un banco, le llega a 20 millones de dólares, al segundo sale la señal de alerta, ¿no? La bandera roja. Entonces, el lavador de activos sabe todo eso. Entonces, ¿cómo hace para hacerle llegar 20, 30 millones de dólares a un, digamos, presidente corrupto, ¿no? Puede ser un caso de alto perfil, me he enfocado en los casos presidenciales, porque hay material sobre esto digamos, disponible, público, ¿no? Y yo, pues, no he estudiado los expedientes directamente, no soy abogado, no puedo decir algunas cosas, pero lo que sí puedo hacer es comentar las noticias, lo que dice las noticias. Vamos a suponer que esas noticias, digamos, o mejor dicho, las vamos a analizar suponiendo que bajo el supuesto, digamos. Entonces lo primero es la colocación, que es que el dinero llega al sistema financiero, luego la operación de disimulo, ¿no? Y luego viene ya la integración, a través del cual prácticamente se han eliminado los rastros para que se pueda identificar que ese dinero tiene origen ilícito. Bueno, está bien. Esas son las etapas clásicas. Entonces, el lavador de activos lo que va a decir es, ajá, vamos a sobornar a un presidente. Primero necesitamos un vehículo de colocación. Un vehículo de colocación. ¿Okay? O sea, ¿a dónde vamos a mandar el dinero? Porque no se lo vamos a mandar en una maleta a su casa. No se lo vamos a mandar a través de una transferencia bancaria, ¿no? Dame tu número de cuenta y te paso el soborno. No. Entonces el lavador de activos va a decir, necesitamos un vehículo de colocación. ¿Okay? Es decir, ¿a dónde le van a mandar el dinero? Pero necesita también, y aquí viene la estratificación, cierto disimulo. Entonces, ¿qué cosa va a hacer el lavador de activos para tratar de disimular esas operaciones? Y tercero, necesita la integración. Y ahí existen los vehículos de integración, que generalmente son compra de inmuebles. Eso es lo clásico, pero también puede ser compra de negocios. ¿Ok? Compra de inmuebles, compra de negocios. Y en la colocación, lo clásico son cuentas offshore. ¿Por qué cuentas offshore? ¿Por qué el lavador de activos escogería cuentas offshore? Por varias razones. Pero la primera es que a través de las cuentas offshore se pierde, se corta lo que se llama la trazabilidad, que es, digamos, la ruta del dinero. Judicialmente, financieramente se puede seguir la ruta del dinero si uno sabe de qué cuenta fue y todo eso, ¿no? Pero eh, para un fiscal o para un juez, seguir la ruta del dinero solamente es posible dentro del país. O sea, para seguir la ruta del dinero fuera del país, tendría que tener un acuerdo especial con el Poder Judicial del otro país, ¿no? Del país offshore. Pero los lavadores de activos no son tontos, saben eso. Y saben que un juez de Perú se puede poner de acuerdo con un juez de Suiza para abrirle el secreto bancario a las cuentas y saber los estados de cuenta, los montos, los beneficiarios, o sea, pueden ponerse de acuerdo. Claro, que toma sus meses, sí, ¿no? Entonces, pero el lavador de activos no es tonto. Entonces, lo que hace es, bueno, entonces mandamos el dinero a un vehículo de colocación offshore en Suiza. Pero antes de mandarlo a Suiza, lo vamos a mandar a Belice. Y de Belice lo mandamos a BVI. Y de BVI lo mandamos a Antigua. Y de Antigua recién lo mandamos a Suiza. Entonces, con eso, el juez de Perú necesitaría un acuerdo con... primero necesitaría saber a qué países, ¿no? Y necesitaría tener acuerdos con un juez o el Poder Judicial de Antigua, de Belice, de BVI, de Suiza, y eso es extremadamente complicado. Y el lavador de activos lo sabe perfectamente. Entonces ahí entra sus técnicas de estratificación, que las
las potencia cuando esconde a los beneficiarios en sociedades, ¿no? Esconde a los beneficiarios en sociedades. Y tiene una carta adicional debajo de la manga, ¿no? Que son los accionistas. ¿Ok? Entonces, los accionistas pueden ser testaferros, entonces tiene sociedad 1, sociedad 2, sociedad 3, y después de esa cadena societaria en el accionariado, tiene a un accionista final que no es el beneficiario, que puede ser el hermano, la tía, la novia, el novio, quien sea. ¿Okay? Y luego está el beneficiario. Entonces, para los que trabajan en lavado de activos, lo relevante es el beneficiario. Ahora, ¿te pueden engañar? Sí, claro, te pueden engañar. O sea, digamos que eso puede suceder, pero lo que no podemos dejar es de preguntar quiénes son los beneficiarios finales, ¿no? Con nombre y apellido. ¿Okay? El beneficiario siempre es persona natural. ¿Okay? Entonces, y te pueden decir que son uno, pero bueno, o sea, digamos, hay cosas que se pueden hacer dentro de los controles para el lavado de activos por parte de un banco, y hay cosas que no se pueden hacer, ya escapan, digamos, a las posibilidades del banco, ¿no? O sea, no está en tu capacidad de acción que te engañen o que no te engañen, o sea, que te quieran hacer fraude, que te digan algo que no es, o sea, eso, digamos, no es evitable, necesariamente. Bueno, entonces, y al final necesitamos un vehículo de integración, ¿no? Entonces, bueno, pero todas esas cosas que les estoy mencionando terminan siendo señales de alerta. Vamos a conocer el caso, ¿cómo fue el caso del presidente Alejandro Toledo? El presidente Alejandro Toledo deja de gobernar, ¿no? Siempre se dicen cosas, ¿no? Se decían cosas, pero, digo, o sea, vamos a ser claros, mucho de lo que hoy día se sabe no se hubiera sabido si no hubiese sido por la colaboración eficaz y porque Odebrecht decidió, para acogerse a la colaboración eficaz y a la disminución en las penas, confesar todo. ¿Okay? Entonces, sin estos testigos, que además son actores, por eso se acogen a la colaboración eficaz, no hubiese sido posible saber lo que ocurrió, ¿no? Porque desde el punto de vista legal financiero, la complejidad y el nivel de sofisticación es tan alto que no se puede identificar una operación de lavado de activos a simple vista. Si no fuera porque alguien de adentro lo confiesa. ¿Okay? Bien, entonces, me he basado en dos artículos importantes. Uno es del diario El Comercio en Perú, y otro es del diario La República también en Perú. Estos señores han tomado la información de los expedientes judiciales, ¿no? Las han plasmado en un formato bastante amigable, periodístico, y bueno, yo lo que he hecho es entender y tratar de explicárselos a ustedes en esta presentación. ¿Okay? Muy bien. El periodista de El Comercio es el señor Rodrigo Cruz, y el periodista del diario La República, el señor Kevin Zúñiga. Muy bien, ellos hicieron un buen trabajo. Esta es la operación, que vamos a desmenuzarla uno por uno, recordando que nosotros tenemos 3 etapas, ¿no? Colocación, estratificación, integración. Muy bien. Entonces, primero, aquí hay una operación, voy a decir supuesto porque esto está en proceso, ¿no? Todavía no es algo juzgado, no es cosa juzgada, como decimos, pero está en proceso, y un consorcio ganó la licitación IRSA Norte, supuestamente dando sobornos para que le armen, digamos, el paquete como para que ellos ganen, y por eso pagaron 20, creo que $27 millones se menciona, ¿no? Pero
Fue una suma grande. Entonces, este consorcio estaba liderado por Odebrecht y lo primero que hace el lavador de activos es: yo no le puedo pagar desde Perú, ¿no? Porque eran las filiales de dos empresas brasileñas en Perú y una empresa peruana. Entonces, el lavador de activos, y aquí estoy suponiendo de haber dicho: yo no le puedo pagar desde Perú, todo tiene que ser offshore. Es decir, la primera etapa, que es la etapa de colocación, se hace offshore. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si no, aumentan las posibilidades. Si se hace onshore dentro del país, aumentan las posibilidades de que haya banderas rojas o señales de alerta, ¿vale? Bien, luego viene, entonces, desde un banco de Brasil se hace la colocación. ¿Desde dónde se hace la colocación? Desde un banco de Brasil. ¿A dónde? No va a ser a Perú, pero ojo, tampoco va a ser a Brasil. Tampoco va a ser a Brasil, ¿no? Bien, entonces, se mandan a unas cuentas, ¿no? A unas cuentas en Londres. Por lo menos una de ellas es Londres, eh, que corresponden a una persona que se llamaba, porque lamentablemente falleció, Joseph Maiman, ¿no? Un empresario de Israel, millonario, que maneja muchos millones de dólares. Entonces, obviamente, si tiene muchos negocios en el mundo, tiene muchas cuentas, el dinero primero se particiona y, y a través de transferencias que van desde diferentes cuentas para restarle, o sea, esa es la estratificación, ¿no? Para restarle, digamos, posibilidad de identificación. Se manda 1 millón desde una cuenta, 2 millones de otra cuenta, 3 millones de otra cuenta, medio millón desde una cuenta, así, y se van acumulando, ¿no? Entonces, como probablemente el banco donde se reciben las cuentas ve que esta empresa tiene ingresos de 200, 300, 500, 800 millones de dólares al año, entonces esos depósitos pasan desapercibidos. Ahora, también se hace particionando las cuentas receptoras. O sea, eso, en el caso de Lavallato también se vio que las cuentas de envío y las cuentas receptoras se particionan, y así aparecen montos pequeños, y esos bajan los umbrales de alerta, ¿no? Siempre hay un umbral de alerta. A partir de cierto monto, el banco empieza a pedir información, empieza a investigar, puede hacer un reporte de operación sospechosa a la UAF, pero se bajan esos umbrales a través de particiones en las cuantías. Y luego, otra cosa que también se ha visto en el caso Lavallato es que lo hacen en varias fases, en varios niveles, es decir, de una cuenta de un país X, pasan a un país Z, a un país a otro país B, a otro país F, y así se van pasando las cuentas. Entonces le quitan la posibilidad de identificación, ¿no? Y se cambian los montos, las cuentas van, vienen, regresan y después se envían. O sea, digamos, generan un desorden para tratar de disimular el verdadero origen de los fondos. Entonces, este señor, un amigo de la familia presidencial, porque supuestamente todo esto se ha dado durante el periodo en que el expresidente Toledo estaba ejerciendo como presidente, ¿no? Entonces él recibe el dinero. Hasta ahí hemos cerrado la primera etapa, que es la colocación. Entonces el lavador de activos hizo todas estas cosas, creó sociedades, particionó cuentas, abrió cuentas, seguramente ya las tenía de sociedades en otras jurisdicciones. Entonces hizo toda su maraña de envíos y con eso llegó a la colocación, ¿no? Es decir, el dinero ya está en el sistema financiero. Pero no está en el sistema, está en el sistema financiero el dinero que es el pago de la corrupción. Entonces es un dinero que tiene origen ilícito. Está en el sistema financiero, pero no está en las cuentas del beneficiario, entre comillas, ¿no? O sea, de quien debería recibir ese soborno. Entonces, pero por lo menos ya ahí hay un grado de avance. Número 1. Número 2. Ahora el problema,
¿no? Es seguir, para el lavador de activos, es seguir estratificando, es decir, seguir disimulando y enviar los fondos hacia el, eh, al verdadero beneficiario, ¿no? De la, del monto de corrupción o del soborno. Entonces, ¿qué cosa hace este señor? Crea unos vehículos, ¿no? Bueno, para esto, este es, digamos, información de otro periódico, ¿no? Se crearon unas cuentas offshore, ¿no? Que estaban controladas por Odebrecht y se crearon, o tal vez ya existían, algunas cuentas offshore controladas por Joseph Maiman, que vendría a ser el vehículo de colocación. Ese es el nombre, digamos, técnico, es el vehículo de colocación, es la etapa a través del cual el dinero entra, ¿no? Entonces el vehículo de colocación en este caso es un empresario, ¿ok? Y son varias cuentas para así poder particionar. ¿Y por qué al lavador de activos le importa particionar? Porque así logra estar por debajo de los umbrales de, de las señales de alerta, ¿no? Muy bien. Las señales de alerta siempre son proporcionales a, digamos, a los movimientos del vehículo, ¿no? Bien, entonces aquí se habían transferido 10 millones, 9.2 millones de dólares. Tal vez ha sido mayor el monto, porque como todo esto es una reconstrucción, es como el armado de un rompecabezas, ¿no? Entonces, hay declaraciones en las que Odebrecht habla de 27 millones, ¿no? Pero los números no dan, entonces no se sabe si alguien se quedó en el camino, agarró una parte, digamos, de esos montos, o sea, o si hay algunas descripciones de cuentas que todavía no se conoce, ¿no? Entonces, no se sabe muy bien, pero digamos, no es tan importante. Lo importante es el modus operandi que se está usando, ¿no? Recuerden que este es un soborno presidencial. Si es un soborno presidencial, desde el punto de vista, desde la perspectiva del lavador de activos, es ahí donde el lavador de activos tiene que tomar los mayores cuidados, las mayores previsiones y tiene que usar sus mejores herramientas para hacer, entre comillas, el mejor trabajo posible, ¿no? Porque este es un caso, digamos, de alto perfil. Muy bien. Entonces, el dinero llega al empresario, que es el vehículo. Luego el empresario crea otras cuentas, ¿no? A veces en otro continente, o sea, digamos, corta la trazabilidad, porque no necesariamente el dinero sale de ahí, ¿no? Sale de otras cuentas, ¿ok? Para unos pagos supuestamente por consultorías, ¿no? Entonces crea unas cuentas, aquí estas son Milan Ecotech Consulting y EcoState Consulting, son unas cuentas que se crean para aquí transferir al verdadero beneficiario del soborno, ¿ok? Bien, entonces, estos son los montos, ¿no? Esto es según el Diario del Comercio, ¿no? Y con esto, entonces, aquí la suma, las cifras dan un poco más de 16 millones, ¿no? Entonces, los fiscales se han roto la cabeza, bueno, ¿cómo llegamos a los 27 millones? ¿No? O sea, y bueno, hay cosas que fueron confesión de Odebrecht, y hay cosas que otros no, tal vez no han confesado de manera completa, ¿no? Entonces, pero hasta aquí la cifra es 16.3 millones de dólares. ¿Ok? Bueno, entonces llega acá, llega a los montos. Ah, por cierto, aquí hay un, digamos, según el informe del diario La República, son estas dos, Milan y EcoState, pero según el informe de el diario El Comercio, ¿no? Vienen de una empresa que se llama Confiado International Corp, que es una empresa panameña. Ojo con eso, Confiado International Corp, que es una empresa panameña, ¿no? Bien, entonces, de ahí vienen los fondos. Estos fondos van a alimentar el pago de la corrupción. ¿Que se van a ir a dónde? Se van a ir a una empresa que está en Costa Rica, ¿no? Que se llama
que se fundó en Costa Rica, se instaló en Costa Rica, donde supuestamente estaba una empresa, supuestamente de esta señora, Eva Fernandez, que se llama Ecoteva Consulting Group. ¿Okay? Entonces llega a Costa Rica. Esta señora es la suegra del expresidente Toledo, ¿no? Entonces, y obviamente es digamos, una operación en donde en las 3 etapas de lavado de activo, eso entraría ¿en dónde? Entraría en la estratificación, porque aquí se está intentando disimular, y luego esta señora necesita, una vez que recibe los fondos, necesita cerrar el proceso de lavados a través de la integración, ¿no? O sea, ¿qué hace con 16 millones? O sea, puede justificar las cuentas bancarias, ¿no? Puedes ir al banco, mira, son contratos de consultoría, ¿no? 16 millones o sea, yo creo que el banco recibió una multa, el Banco de Costa Rica recibió una multa por ese caso. Fue una multa, creo que fue la multa récord en Costa Rica. Bueno, pero el asunto aquí es que podría justificar un contrato firmado, un contrato, un informe también, ¿no? Un informe, una factura, ¿ok? Aquí está, 16 millones, los pongo. Entonces, hasta ahí podría ser la señora, pero todavía no ha cerrado, o sea, estamos en estratificación. Para cerrar, ¿no? Para cerrar el círculo del proceso de lavado de activos, esa persona tiene que llegar a la integración. O sea, aquí falta la integración. Entonces, la integración se consigue con básicamente 2 cosas. Se consigue con compra de negocios, ¿no? Y se consigue también con compra de inmuebles. Básicamente son las formas clásicas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué cosa es lo que hace, ¿no? Para que ese dinero llegue al señor Toledo, ¿no? Esta empresa que había recibido estos más de 16 millones de dólares, supuestamente compra una casa en Las Casuarinas, ¿no? Que es una buena zona en Lima, por 3.75 millones de dólares. 3.75 millones de dólares. Ojo. O sea, no es cualquier casita, ¿eh? Pero vamos, es que un presidente, por lo menos en Perú, gana más o menos 5.000 dólares. ¿Okay? Claro, todos sus gastos están cubiertos por el Estado, ¿no? Gastos de vivienda, todo eso, pero 5.000, ¿no? Entonces, en un año son 60.000, en 5 años son 300.000, ¿no? Pudiendo, digamos, si no gasten nada, ¿no? 300.000. Entonces, ¿de dónde tienes 3.75 millones si el señor antes de ser presidente era profesor universitario, consultor, ¿no? O sea, 3.75 millones. Una oficina, 882.400 dólares. Una casa, esta es una hipoteca, ¿no? Creo que se paga la hipoteca, algo así, ¿no? Con los fondos se cancela la hipoteca y no creo que se compran las viviendas con préstamo bancario. Sí, se compran las viviendas con préstamo bancario. Una en Camacho y otra en Punta Sal, que es una zona, es una casa de playa, ¿no? Punta Sal es una playa, un balneario en el norte de Perú. Entonces, todo esto, ¿no? Pero mira, ya esta casa, 3.75 millones de dólares, ya es motivo de escándalo. O sea, aquí tú no tienes que saber que existe toda esta maraña operativa para darte cuenta que algo no cuadra. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esas son las 3 etapas, ¿no? La cosa se complica, o sea, te puedes haber dado cuenta que en estas etapas aquí hay, ¿qué cosa hay aquí? A ver, primero hay estructuras societarias. Segundo, hay estructuras financieras, particiones de fondo. Tercero, hay
fases o niveles en el envío de los fondos, o sea, de A a B, de B a C, de C a D, de D a E. Y cuarto, transacciones offshore. Quinto, un intermediario que pasa desapercibido, que ese es el vehículo de colocación. O sea, porque alguien tiene que recibir, ¿no? O sea, alguien tiene que recibir los fondos, ese es el vehículo de colocación. Luego, hay un testaferrato, ¿no? Supuestamente, con esta información, podemos decir que hay un testaferrato de la señora Eva, ¿ok? Y hay también una estructuración financiera. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hacen los lavadores de activos es, porque los lavadores de activos saben de finanzas y saben, ¿no?, que pues van a venir preguntas. Entonces, lo que hacen es lo siguiente, ¿no? Estructuran las transacciones para que parezcan préstamos bancarios. ¿Alguna vez a ustedes les han dicho, mira banco, yo te voy a poner a ti 1.2 millones de dólares y tú me prestas a mí 1 millón de dólares? Esa es una operación que se conoce en Panamá como back-to-back, ¿no? O sea, me prestas de mis propios fondos. Esa es una operación back-to-back clásica. ¿Ok? Entonces, digamos, esta empresa, la que hace esta operación, va a poder, si compra algo por 1 millón de dólares, cuando le pregunten de dónde viene ese 1 millón de dólares, va a decir, ah, el banco me ha prestado, aquí está mi constancia de hipoteca. Y esto fue lo que pasó con las casas estas que aparecían ahí con hipoteca, ¿no? Porque vino el cuestionamiento, no, este es un préstamo bancario, ¿no? Pero lo que no dicen es que ese es un préstamo bancario, es una hipoteca pignorada. ¿Ok? Bien. Pero hay otro esquema que hay que tener mucho cuidado, ¿no? El otro esquema es así. ¿Qué pasa? Cuando tú ves los estados financieros de esta empresa que está por acá, en un estado financiero auditado tiene que salir esta operación. Ahora bien, existe la posibilidad de que esta empresa le diga al banco, te voy a depositar 1.2 millones, ¿ok? Y con eso quiero que le prestes a una empresa X, a una empresa Z, ¿no?, que pone 1.2 millones para que le presten 1 millón a la empresa X. En este caso, esta es la empresa Z, ¿ok? Y esta es la empresa Z. Aquí, esta es una operación back-to-back perfecta. Pero esta es una operación distinta, en donde digamos, esta empresa que tiene los fondos, le pone los fondos al banco, y el banco le presta a la empresa X. Aquí no hay riesgo de crédito. O sea, vamos a ver claro. Entonces, el problema es cuando el banco solamente piensa en riesgo de crédito y no en riesgo integral, puede estar cayendo en esta trampa. Y esto puede ser una operación de lavado de activos. ¿Por qué? Porque una operación de lavado de activos me refiero a que es un pedacito, ¿ya?, que forma parte de todo un proceso de lavado de activos y que se está haciendo ¿para qué? Para llegar a la integración. Para que cuando le digan, oiga, ¿y de dónde tiene usted dinero para comprar esa casa en la playa? Ah, mira, aquí está. El banco me dio un préstamo. Señores, nadie le va a discutir a los bancos que por qué le prestas a fulano y no le prestas a mengano. O sea, aquí está, me dio un préstamo. Entonces se dice la mitad de las cosas, ¿no? Entonces el banco le está dando préstamo por riesgo de crédito, porque no hay riesgo de crédito, ¿no?, ya que es un préstamo de 1 millón garantizado con un depósito en el mismo banco de 1.2 millones, ¿no? Y lo pueden hacer también con depósito en otro banco con una carta fianza. O sea, esos son los casos en donde uno tiene que ver la estructura completa, porque no solamente se trata de ver el riesgo de crédito, sino el riesgo integral. Entonces, otra de las cosas que vemos aquí son no solamente en todo el proceso, sino en la integración estructural
facturaciones. Y claramente los lavadores de activos sí saben de estas cosas, porque cuando uno ve el formato que tienen estas operaciones, ¿no? La estructura, encuentra que ha habido casos en donde la persona ha tenido, o sea, son casos bien pensados, bien planificados, ¿no? Muy bien, señores. Entonces, volviendo a nosotros, pues el caso se complica, y solamente me he referido a un caso en particular por razones de tiempo, pero el caso se complica cuando el intermediario, el vehículo de colocación, cuando el millonario es el mismo presidente. O sea, no voy a decir nombres propios de nadie, ¿no? Pero el caso se complica. ¿Por qué? Porque ahora tú tratas de extrapolar todas estas ideas, ¿no? Imagínate que este señor de aquí que va a recibir el soborno es un millonario. Entonces es más sencillo, ¿no? Porque ya no necesitas a un intermediario. Simplemente las empresas de este señor, las empresas del grupo de ese millonario que es presidente, ¿no? ¿Hay millonarios que son presidentes? Sí. O ha habido, y pues por ahí alguno también todavía es presidente en algún país de Latinoamérica, ¿no? Sin decir nombres. Entonces, tenemos estas posibilidades. ¿Okay? Bien, otra de las cosas que también, digamos, puedo mencionar es que en algunos casos los presidentes han tratado, o digamos, los que hicieron el acto de corrupción han tratado de cortar toda esta maraña de... Esta es una operación de lavado de activos, digamos, entre comillas, bien pensada, ¿no? Como para que no los encuentren. O sea, si no había confesión, o sea, no hay forma de que un fiscal de Perú, digamos, pueda detectar eso por propia iniciativa y por méritos propios. Necesita una confesión. Entonces, esto no se hubiese sabido si no hubiese sido por una confesión. Bien, pero hay otros casos en donde se ha querido obviar todo este sistema sofisticado, ¿no? Y entonces, imagínate, vamos a ponerlo en términos hipotéticos, imagínate que el presidente le dice al que le paga las coimas, le dice, mira, págale a esta empresa mi coima. Y ese empresario, amigo del presidente, le dice, te van a pagar $3 millones, digamos. Y se lo tienes que pasar a fulano. Y fulano es alguien, es un empresario que le está vendiendo un negocio. Luego a otro dice, tú pagas $2 millones acá y tú que vas a recibir 2 millones, págalo acá, ¿no? Entonces, en ese caso, se usan en ese hipotético caso, ¿no? Se usan los fondos del soborno para la adquisición de una sociedad, negocio, y esa sociedad, negocio, entra a, digamos, como es un nuevo negocio, entra a la integración, ¿no? De una manera un poco más rápida. Ya no se hace operaciones offshore, se hace mucho menos particiones, es menos sofisticado, ¿no? O sea, los lavadores de activos profesionales ya tienen todas estas sociedades creadas, ya tienen todo el sistema, ¿no? O sea, prácticamente, entre comillas, como que tienen un manual de cómo hacer todo esto, ¿no? Entonces, pero finalmente, miren, finalmente, estas operaciones de los casos de alto perfil no se hacen solos. O sea, siempre hay alguien que sabe de esta operación y que se puede acoger a la colaboración eficaz. ¿Qué cosa pienso yo que se necesita en nuestro país? Se necesita, número uno, mucha capacitación en estos temas. ¿Okay? Número dos, necesitamos una ley de extinción de dominio que dificulte la integración, ¿no? Lo que pasa que, pues,
A veces hay gente que se opone, ¿no? Por intereses creados y por diversas razones, pero necesitamos leyes de extinción de dominio. 3, canal de denuncias. Necesitamos un canal de denuncias para el lavado de activos. ¿Okay? Que tiene que tener un beneficio para, como la colaboración eficaz. O sea, para un fiscal es de alguna manera doloroso darle una reducción de pena a alguien que cometió un delito. Pero lo hace, le da ese beneficio, ¿por qué? Porque la sociedad en conjunto se va a terminar beneficiando más. ¿Mm? Entonces, necesitamos en nuestras sociedades canales de denuncias para el lavado de activos. Y esos canales de denuncias tienen que tener beneficio. Si no tiene beneficio, la gente no va a denunciar. Tiene que haber algún tipo de beneficio, ¿no? O sea, puede ser de reducción de pena o un beneficio dinerario para alguien que es testigo, pero que no está involucrado, ¿no? Bueno, entonces, sí hay cosas que se pueden hacer, pero mi mensaje es, no subestimemos digamos, la capacidad de defraudación que tienen los lavadores de activos profesionales. Porque si sobornan presidentes, tienen que haber llegado hasta niveles altamente sofisticados de métodos de colocación, de integración y de estratificación. Muy bien, señores. Muchas gracias.